El analista político Wilson Benavides nos acompaña en Periodismo Ciudadano. Les saludamos cordialmente. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos quienes nos siguen y nos ven. En torno a la visita del secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos a nuestro país, ¿cuál es el beneficio tangible que se tiene? Este es uno de los análisis que se están comentando en diversas plataformas y, como no, en la opinión pública ecuatoriana. Bueno, en realidad la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos al Ecuador, en el contexto del conflicto armado interno en el que se encuentra nuestro país, es desde un punto de vista significativo en la medida de los apoyos que podría lograr el gobierno de Daniel Noboa para continuar combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, etc. Sin embargo, creo que desde una perspectiva más diplomática e incluso desde la mirada de la doctrina de seguridad nacional, implicaría unos cambios en toda una tradición tanto diplomática como de seguridad del lado ecuatoriano. El poner quizás una base norteamericana en nuestro país ha sido una punta de lanza también de algunos grupos de izquierda. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad, acordémonos que la instalación de la base de Manta fue aprobada por el Congreso Nacional, presidido hace varios años ya por Heinz Meller. Ahí se aprobó la instalación de la base norteamericana en Manta, en la provincia de Manabí. Y recordemos también que esa fue además una de las banderas del progresismo liderado por Rafael Correa para ganar adhesiones y ganar además las elecciones, en la medida de que esta base ya no pueda funcionar en territorio ecuatoriano. Respecto al tema, hay una serie de posiciones, tanto a favor como en contra. Nos dicen que el hecho de la salida de la base de Manta ha permitido que el Estado ecuatoriano, y concretamente la provincia de Manabí, se convierta prácticamente en una plataforma geopolítica para la circulación de las drogas que van hacia Estados Unidos y hacia Europa. Otros, en cambio, dicen no, los beneficios que tenía la base tampoco eran tan significativos. Entonces hay como toda una dos posiciones respecto al tema de la base. Yo más bien lo que diría es que de alguna medida, haciendo un poco de historia, desde que nosotros firmamos la paz en el 98 con el Perú, se cierra ese conflicto convencional del lado de la frontera sur. Empieza el Estado ecuatoriano a poner los ojos en la frontera norte. Acordémonos que 2 años después de la firma se da la implementación del Plan Colombia en el año 2000. Así es. Y 1 año después se bombardean las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces cambia como toda la doctrina de seguridad en función de esta lógica de los famosos ataques preventivos. Ataques preventivos que en cierto sentido para la doctrina militar norteamericana tienen que ver con declarar a grupos armados o grupos delincuenciales, como sucedió el día de ayer, como grupos terroristas. Creo que esa es la principal conclusión de la reunión en el tema seguridad que Marco Rubio le deja al Ecuador. En esa medida, declarar un grupo delincuencial, convertirle a un GDO, a un grupo de delincuencia organizado, en un grupo narcoterrorista, hace que de alguna medida, primero, sus integrantes puedan ser extraditados. Toda una jurisprudencia respecto del tema de la relación con los Estados Unidos. Y por otro lado, también implica una lógica de la profundización del conflicto armado interno con la ayuda de los Estados Unidos de América. Tal vez no se esconda alguna agenda en esta visita. Tal vez se está ablandando a algunos países por una posible invasión ya a Venezuela. Bueno, me parece que los Estados Unidos están desesperados por lograr cierta hegemonía del lado del continente, del propio continente americano. Que ha estado abandonado un buen tiempo, ¿no? Abandonado especialmente América Latina, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces creo que el posicionamiento que justamente esta semana, a propósito del desfile de la victoria, hace Xi Jinping en China, con el presidente ruso e incluso con el líder norcoreano Kim Jong-un, es una demostración clara de que el mundo es multipolar. Al menos habría estos dos grandes bloques. Si usted quiere, volvemos a una suerte de guerra fría de nuevo tipo. Pero está claro que hay dos bloques, el bloque China-Rusia y el bloque Estados Unidos-Europa y digamos América Latina. Creo que las posiciones de Estados Unidos respecto a América Latina tienen que ver con las inversiones que también tiene China en los países andinos, en Venezuela y en otros lugares más. Creo que la presencia de su flota o de varios barcos en el Caribe obedece a una suerte de presión geopolítica sobre Venezuela, pero también, sobre todo, a mirar los alineamientos que el resto de países de América Latina están teniendo con esa medida y con ese discurso. Es claro
que el gobierno del Ecuador, presidido por Daniel Noboa, se alineó, fue uno de los primeros en alinearse a esta tesis, en tanto en cuanto ha sido de los primeros, además, en ratificar públicamente la existencia del famoso cartel de los soles, Así es. supuestamente liderado por el presidente de Venezuela, sobre quien además hay una recompensa de 50 millones de dólares, y Estados Unidos ha catalogado a Venezuela como un narcoestado prácticamente, ¿no? Recordemos además esta vieja estrategia de la diplomacia norteamericana, lo que ya sucedió en 1989 con la Operación Causa Justa en Panamá en contra del dictador Antonio Noriega. ¿Se está imponiendo alguna agenda quizás norteamericana en nuestros países? Creo que dentro de la pugna Estados Unidos-China hay que entender los movimientos geopolíticos de Estados Unidos, y en esa medida, de alguna forma, el hecho de que los países latinoamericanos nos encontremos enfrentando serios conflictos de seguridad al punto de alcanzar, por ejemplo, niveles de conflicto armado interno, como en el caso del Ecuador, es una agenda conveniente para la lógica norteamericana, sobre todo presidida por Donald Trump, que es esta lógica mucho más securitista, esta lógica mucho más de conflicto, mucho más de armemos a la sociedad, militaricemos, digamos, el campo de las sociedades, y optemos por opciones más de fuerza que por opciones de consenso, ¿no? Es claro que haber convertido a los migrantes prácticamente en delincuentes nos refleja claramente el momento histórico en el que se encuentra Occidente y en el que se encuentra Estados Unidos. Ya en temas locales, estimado Wilson, ¿cómo ve el tema político, las diversas críticas que hay tal vez a esa situación triste que vive la salud en nuestro país? Y un poco la inacción quizás gubernamental en esto. Se ocupa quizás el gobierno nacional en auspiciar, yo que sé, concursos sobre el mejor desayuno entre países. Que mejorar el tema de salud, que lamentablemente es un clamor nacional. Una cosa es ganar las elecciones y otra muy distinta es gobernar. Y creo que el gobierno está adoleciendo justamente lo segundo. Es muy fácil utilizar las plataformas de redes sociales y los temas que están en boga a nivel de la conversación digital, que por cierto está muy de moda en la opinión pública. Hay varias empresas que se dedican a medir un poco qué es lo que está pensando la gente, conversando la gente en redes sociales. Sin embargo, eso es insuficiente a la luz de la realidad. Hay una realidad concreta y una realidad lacerante que nos está golpeando a todos, y que tiene que ver con el tema de la inseguridad, tiene que ver con el tema de la salud pública, tiene que ver con el desempleo también. Hay una realidad en la que el gobierno ecuatoriano no toma acciones concretas y de alguna medida se está volviendo una olla de presión. Ya están algunas encuestas, hay una encuesta de julio, me parece, de la firma IMACEN, de la politóloga peruana Giovanna Peñaflor, y hay esta última encuesta también del CIES, del Centro de Investigaciones Sociales, una encuestadora ecuatoriana con 820 casos en Quito y Guayaquil, donde ya están viendo que si bien el nivel de aceptación de Noboa todavía es alto y supera el 40%, el 45% incluso, lo que miran en tendencia es un descenso, una caída en su popularidad y en su aceptación, justamente por este tipo de problemas. Creo que le está pasando factura el tema de la inexperiencia, de tener gente sin preparación. Hay que saber del Estado, hay que saber de gestión pública para poder administrar un Estado, mucho más allá de las ideologías. Entonces, me parece que si el gobierno no aterriza ya soluciones plausibles y a medidas concretas respecto al tema de salud, más allá de haber creado este comité, que evidentemente se anunció hace un par de semanas, etcétera, se anunció también la centralización de la compra de medicinas, al parecer, etcétera, me parece que es lo cotidiano donde debe actuar el gobierno. La gente que no tiene recursos, el tema de las dializadoras, el tema de agendar un turno en el sistema de salud pública es tremendo. Y eso nos llevaría a pensar, en cierta medida, una agenda oculta, si usted quiere, que podría estar orientada al tema de la privatización de la salud pública, así mismo como a la privatización de la seguridad social. Desmantelemos todo para que efectivamente la gente diga, prefiero pagar, prefiero que esté en manos privadas a recibir la atención que recibo en lo público. Este desmantelamiento del Estado es bueno, es malo, no lo sabemos. Se inscribiría además dentro de una lógica de un giro político no solo en Ecuador, sino en América Latina. Ahí tenemos el caso de Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, donde vemos que también ya le está pasando factura. O sea, este hervor del primer momento, esta novelería del primer momento, este respaldo que tuvo en contra de Kirchner, como aquí se
también se ha hecho carne, se ha aterrizado mucho el discurso anticorreísta. Sin embargo, a la luz de la realidad concreta, lo que esperaríamos los ciudadanos es que al menos superen a lo anterior o superen lo que critican, pero no que nos lleven al abismo en en distintos ámbitos y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, quizás está fallando también la comunicación, estimado Wilson. Hay pues críticas sobre que el tal ministro inauguró un poste, un medidor de luz, o sea... Es que esos son los límites de las redes sociales. Tú con redes sociales, sí, quizás Noboa demostró que puedes ganar una elección, pero es totalmente insuficiente al rato que tú quieres aplicar la misma lógica de la campaña a la misma lógica de la gestión pública o de la gestión política. Entonces, evidentemente, con el respaldo ciudadano, y eso es evidente, el gobierno tiene un bloque importantísimo en la Asamblea Nacional y sería bueno un poco ver hacia dónde va el tema, ¿no? Esta última decisión, además de la Corte Constitucional, me pasó el día de ayer, donde le bloquean 4 de las 5 preguntas, o 3 de las 5, perdón. Es también decidor en esta lógica del sistema democrático, cómo de alguna forma la Corte Constitucional se vuelve una institución que trata de garantizar el equilibrio de poderes, con todas las críticas que esto pueda acarrear, etcétera, pero en realidad también devela la pobreza argumentativa del equipo jurídico del gobierno. Entonces, y volvemos al tema, ¿no? Gente sin experiencia, gente muy joven, de alguna forma que no ha revisado un poco los antecedentes, los propios fallos de la Corte Constitucional sobre los mismos temas, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera. Entonces, me parece que se adolece de mucho entusiasmo, mejor dicho, se tiene mucho entusiasmo y se adolece de muchísima experiencia. Yendo al ámbito legislativo, estimado Wilson, ¿cómo tú miras este accionar de los asambleístas? Quizás también se peca por el tema de la juventud de muchos asambleístas, del oficialismo. Hay una inacción en algunos puntos, hay un desconocimiento y un desconocer también, por ejemplo, la crisis de los hospitales. No está sintonizando el legislativo con la necesidad popular. Es que evidentemente una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, como dice el adagio popular. Y de alguna manera llegar al poder, tener el control total de la Asamblea como tiene el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, no se está traduciendo en una sintonía con la ciudadanía. Una sintonía que tiene que ver con los problemas cotidianos que le aquejan a la gente, como la inseguridad y la salud, etc. Pero también tiene que ver con esta cosa medio discrecional que está actuando la Asamblea respecto de ciertos comportamientos de los legisladores. Ya tenemos en estos 100 días de la Asamblea Nacional y 100 días del gobierno, ya tenemos ciertos cortocircuitos a nivel del legislativo. Un legislador incluso está preso, acusado de violación. Otros legisladores, del caso del legislador más joven que develó toda una red de clientela parental y demás. Una legisladora también fue sancionada por darle un calificativo a un compañero legislador de otra tienda política. El caso del legislador Chamba, que tiene a su asesora, a la madre de su hija como asesora 1, tenía. Entonces un poco también la realidad está negando este discurso. Este discurso del nuevo Ecuador de venir a depurar todo, también está cayendo en saco roto en algunos espacios muy puntuales y que han constituido ruido, si usted quiere, en la opinión pública. Esperemos por el bien del país. Hoy justamente se aprobó ya la proforma presupuestaria, que un poco la clase política también esté aterrizando más allá del tema de la confrontación de ideas, que es legítima en una democracia, aterrice al tema de los problemas cotidianos de la ciudadanía. La salud pública no da más en Ecuador, la inseguridad igual, estamos complicados, parece ser que el conflicto armado interno, en lugar de reducir los homicidios, ha aumentado, y dándonos además una lógica donde prácticamente ahora cualquier persona podemos ser víctimas de un ataque armado por estar en el lugar y en el momento equivocados. Entonces es una cosa compleja. Y ya que hablamos de la proforma Wilson, ¿cómo la analiza usted? ¿Cuáles son las falencias? ¿Qué debería retomarse? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno debe afrontar como para tratar de salir de este hueco en el que estamos sumidos? O sea, me parece que la proforma es bastante clara en el sentido de fortalecer el eje de seguridad,
que está bien en la medida del conflicto que vivimos, etcétera, todo lo que ustedes quieren, pero me parece que hay una reducción significativa en el presupuesto, tanto lo social y dentro de lo social, el tema de la salud pública, que como ustedes conocen, la Constitución establece unos techos mínimos para que el Estado financie al sistema de salud pública, y eso al parecer no se está cumpliendo. Y digo esto en función de algunas revistas que han dado ya exministros de salud, etcétera, denunciando justamente, igual que el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, entre otros, ya han denunciado esta situación, que evidentemente vamos hacia un nuevo modelo de Estado, donde la prioridad es la seguridad, pero ya, no hay problema que la prioridad sea la seguridad. El problema es que haya resultados. Así es. No puede ser que hace una semana unos sicarios, o esta semana le asesinen a una joven de 16 años en Manta, mientras iba a su colegio, y no pasa nada en este país. Bueno, eso parece simple quizás, pero refleja la descomposición social. Además de los niveles de violencia, y cómo de alguna forma los ecuatorianos estamos aceptando, o ya hemos aceptado, que es así, que cualquiera se puede morir. Y claro, ¿cuál es el discurso de las instituciones de seguridad? La chica ha sido informante de tal o cual banda, y listo. Nadie sabe si eso es real o no, y no ha pasado nada. Acuérdese, hace algunos años nomás, por crímenes muchísimo menores que habían las famosas marchas blancas en la ciudad de Guayaquil, lideradas por las autoridades locales, por los asambleístas provinciales, etcétera, y un poco para ponerle contra las cuerdas al Estado central por su inacción en el tema de seguridad. Ahora matan por docenas y la gente no reacciona, ni las autoridades ni la ciudadanía. O sea, quizás sea la estrategia de sensibilizar a la gente sobre estos crímenes. Es normalizar la violencia. Y por eso, de alguna forma, me parece que otro tipo de coyunturas ojalá nos unan como ecuatorianos, y ojalá de alguna manera ayuden a reconstituir el tejido social desde la sociedad civil, como el caso de Loma Grande en el Azuay, donde al parecer esta sociedad estamental, que es la Azuaya, la cuencana también, esta sociedad que además tiene muchos matices a nivel político, tiene gente de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, de alguna forma se están uniendo respecto a la defensa en oponerse a este proyecto. De alguna medida, ojalá el ejemplo que los cuencanos, espero, nos den el próximo 16 de septiembre con la marcha que están organizando, se haga también carne en otras localidades, en otras provincias, y un poco la gente también empieza a despertar. Obviamente con esto no quiero decir, ni estoy haciendo un llamado a la insurrección, ni mucho menos, nada por el estilo. Pero sí es urgente que la ciudadanía, los ecuatorianos, la sociedad civil, empecemos a tomar conciencia de que estamos en un país que no nos merecemos. Bueno, y es el único país que tenemos, ¿no? Hablando de Cuenca, una de las solicitudes y también clamores es el tema medioambiental, ¿no? Por supuesto. El tema de la minería ilegal, que dicho sea de paso, lamentablemente se está manejando mal también de parte del Ejecutivo. ¿Cómo miras tú? Lo que pasa es que es toda una problemática que une todos los corredores de la droga, más todo el tema del oro, más todo el tema de la minería legal e ilegal. Entonces me parece que de alguna forma, y esto, ojo, no es del gobierno de ahora, esto viene ya desde hace algunos años, pero también las respuestas del Ejecutivo, más allá del ¿cómo se llama esto?, del catastro minero, que al parecer se reactivó, deberían ser también plausible. O sea, tenemos militares, militaricemos entonces las zonas mineras, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde están además del otro lado? ¿Qué pasa con los famosos Yasunidos? Así es. Yo no he visto un solo Yasunido amarrado a los árboles, y han depredado la Amazonía ecuatoriana. Han depredado. ¿Y dónde están los colectivos que protestaron tanto por el Yasuní? Que además fue una tomadura de pelo. Así es. Ganó en la consulta popular el hecho de la no explotación del Yasuní, y siguen explotando. Y no ha pasado nada. Entonces, este desmantelamiento del tejido social es el que en realidad me preocupa, porque esa es una de las condiciones necesarias para que cualquier tipo de autoritarismo se legitime. Así es. Entonces, es un riesgo en ese sentido. Muy bien, siempre es importante esta crítica, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las alternativas? Por ejemplo, en el tema de la inseguridad se habla de todos menos de la reactivación económica y, cómo no, el desempleo que lleva a muchas de esas situaciones de inseguridad a desbordarse en un país. Justamente eso, creo que de alguna forma seguir las medidas o las acciones adoptadas por Colombia durante el dominio de los carteles de Cali y de Medellín no es la fórmula. La guerra trae más guerra, más violencia, más desamparo a la sociedad. La otra fórmula sería pacificar a la sociedad ecuatoriana, pero eso pasa también por las fuentes de empleo. Eso pasa también por el tema de que el Ecuador se vuelve un país de oportunidades para los jóvenes,
para las personas también de más de 35, de 40 años, que se quedan sin trabajo, ya se quedaron formando un ejército de desempleados. Así es. Entonces es súper compleja la realidad. Creo que desde esa medida ojalá el gobierno nacional, la clase política también representada en la asamblea y en los gobiernos locales, porque no hay que olvidar que también ellos son corresponsables, no solo por lo que digan en el papel, sino por la interrelación que tienen con la ciudadanía. Un poco lleguemos a consensos básicos, ¿no? Es fundamental repensar, reactualizar el pacto social que como ecuatorianos debemos tener, para que no sea solo el concurso del mejor desayuno virtual el que nos junte, sino que sean en realidad las problemáticas concretas, reales de la gente. Sí tenemos que pensar un poco en colectivo, no digo siempre, pero sí hay que pensar un poco en los lazos que históricamente nos unen como ecuatorianos. Tal vez el tema de la economía criminal no está llegando a todos los lados, porque se supone que aquí, siendo un país casi uno de los primeros exportadores de droga en el país, bueno, no somos productores, ¿no? Ajá. Los productores son Colombia y Perú. Nosotros somos un país de tránsito, pero resulta, mire, curiosamente, ¿qué es lo primero que debería estar militarizado si vamos a una guerra en serio contra las drogas, ¿no es cierto? ¿Por dónde sale la droga? O sea, por las pistas clandestinas y por los puertos. Entonces, a ver, destruyamos las pistas clandestinas y pongamos a los militares en los puertos. Entonces, por ahí va el tema. Claro, si a Venezuela le domina el cartel de los soles de Ecuador, ¿qué cartel le domina? Porque es evidente que los casos Metástasis, Plaga, Purga, develaron eso. La infiltración no solo de la delincuencia organizada, sino también del narcotráfico en todo el aparataje estatal, en todos los niveles y en ámbitos tan sensibles como la salud pública. Entonces, bueno, ¿qué nos hace falta para resurgir o por dónde viene la salida? Está bien que haya habido un recambio político, creo que era necesario para el Ecuador, pero yo creo que también ese recambio debe estar a la altura de las circunstancias, sin duda alguna. Y eso implica por hacer una combinación del gabinete ministerial que tenga juventud, pero que también tenga experiencia en las áreas claves. No, me parece que el gobierno debería reeditar viejas prácticas como estas prácticas de las movilizaciones, de convocar a las marchas, que ojo, le han hecho todos los gobiernos, desde Lucio Gutiérrez en adelante. Entonces, en la práctica, ¿cuál es el resultado de eso? Creo que es urgente repensar el Estado desde el punto de vista de la política pública. Quizás en este momento, con otro rol, pero es fundamental eso, porque si desmantelamos el Estado, de aquí a mañana va a ser administrado por grupos de presión, sean estos institucionales o extrainstitucionales. Entonces el riesgo es grande. Vamos a culminar esta entrevista, estimada Wilson. Gracias, Víctor. Con tu análisis acerca de la consulta popular. ¿Cómo la ves? ¿Hay futuro, no hay futuro? Bueno, parece que está quedándose desdentada, ¿no? Sí, o sea, y sobre todo tomando en cuenta que varias de las preguntas ya se incluyeron en la consulta popular que perdió el presidente Guillermo Lasso, con las consecuencias que todos conocemos. Fue un gobierno que no terminó el periodo, que se tuvo que ir antes de terminar su mandato, se declaró la famosa muerte cruzada, etcétera. Entonces, en alguna medida, creo que el gobierno de Noboa, que tiene otro tipo de liderazgo, etcétera, y que en realidad tiene popularidad, haber ganado las elecciones, luego los apagones de 14 horas, luego de la violencia que nos ha colocado al Ecuador como uno de los países más inseguros, no solo de la región, sino a nivel mundial. Decían los últimos índices, por ejemplo, con 45 homicidios por casi 1,000 habitantes, que estamos más o menos en el mismo ranking de Jamaica y de Sudáfrica en los niveles de violencia. Y sin embargo de eso la gente sigue apostando por Noboa. Entonces creo que ese capital primigenio que tiene el presidente debería trasladarse al hecho ya de tomar acciones decisivas y acciones concretas de hacia dónde va el nuevo Ecuador, ¿no? Creo que es fundamental dotarle de sentido a este contenido y, repito, reiterar o tratar de promover un nuevo pacto social. Muy bien, agradecemos al analista Wilson Benavides por esta alocución en Periodismo Ciudadano. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Periodismo Ciudadano.